Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra el estar acá reunidos para la predicación de hoy. Les invito a abrir su Biblia allá en Mateo, capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Les invito, hermanos, a ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Lo leemos de pie. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. A través de los tiempos o de los siglos, Satanás ha querido detener el avance de la predicación del Evangelio. Ya todos sabemos cómo Satanás se comportó cuando el Señor se fue y los discípulos quedaron predicando. Como dijo él: he aquí os envío en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y astutos como palomas. Él sabía bien la oposición que la iglesia iba a encontrar a la hora de predicar el Evangelio. Amén. Todos recordamos la persecución que se dio cuando murió Esteban. Como Pablo perseguía a la iglesia. Amén. Todos sabemos las persecuciones que se dieron allá en Roma, como tiraban a los cristianos en el Coliseo a que los mataran los leones. Todos sabemos de la mal llamada Santa Inquisición. Santa Inquisición, para ellos, santo juicio. Oiga la palabra. Satanás a todo lo malo le llama santo. Santo juicio, le decían ellos. Si usted era un cristiano verdadero, la iglesia católica hacía un juicio y lo mandaba ya sea a la hoguera, le arrancaban la lengua, le volaban los pechos a las mujeres con una cosa así, lo estiraban con unas máquinas, hacían cualquier estupidez. La iglesia católica, el clero, ¿me está entendiendo? Y lo que estoy diciendo ahí está en la historia secular. No me lo estoy sacando de la manga de la camisa, ¿me entiende? Pero dijo el Señor: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Las fuerzas del mal no podrán prevalecer contra la iglesia. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema es el poder de la iglesia de Jesucristo para predicar el Evangelio. Algo largo el tema, ¿verdad? El poder de la iglesia de Jesucristo para predicar el Evangelio. La pregunta es: ¿de dónde recibió este poder la iglesia para predicar el Evangelio?
Este poder que la iglesia, hermanos, tenía para predicar el evangelio y tiene para predicar el evangelio, este poder viene de Dios. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús le da la gran comisión a la iglesia y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y quien está dando esta autoridad a la iglesia es Jesucristo. Les da autoridad, les da esa potestad de que vayan y prediquen el evangelio. Por lo tanto, la iglesia tiene autoridad de Dios para predicar el evangelio. No es simplemente porque alguien dijo: sí, yo voy a predicar, no, yo voy a enseñar. No, esa autoridad vino de Dios. La iglesia tiene autoridad. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de una falsa iglesia católica. No estoy hablando de los mormones, de los testigos de Jehová, de un montón de iglesias que son falsas. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Amén. De esa estoy hablando. Ese poder que recibió la iglesia de Jesucristo, lo recibió del cielo. Jesús dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que el Señor, el que le dio esa autoridad a la iglesia, y por eso nosotros predicamos el evangelio. Y por eso no se detiene. ¿Por qué? Porque tenemos poder para predicar. Amén. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 8, los discípulos, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, los discípulos esperaban que el Señor restaurara a Israel políticamente y que sacara a sus enemigos romanos de ahí y que Él fuera el rey físicamente ahí, pero el Señor les dice que no es así, porque todo tiene su tiempo. El Señor reinará 1000 años en la tierra y Jerusalén será la capital, pero no era todavía, es en el futuro. Pero el Señor les dice a ellos en el Hechos capítulo 1, 6 al 8, dice así. Y les dijo, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones o las sazones que el Padre puso en sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les prometió a ellos que ellos iban a recibir poder, pero no poder político. No un poder como un rey conquista otro reino y luego dice: bueno, usted que me ha servido y ha andado conmigo, usted va a ser ministro, usted va a ser el otro ministro, usted va a ser el de economía, el de salud. No, nada de eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Ustedes le van a recibir poder, pero hermano, porque el poder del Espíritu Santo en la vida del hombre es para predicar el evangelio. No simplemente para estar haciendo bulla, no, es para predicar el evangelio. Pastor, ¿en qué puedo saber yo que el Espíritu Santo mora en un cristiano? Es que no se para de predicar el evangelio. Amén. No se para de predicar el evangelio. El mismo Espíritu Santo lo impulsa a predicar el evangelio. Pero si alguien dice: no, yo tengo el Espíritu Santo, pero a mí no me gusta andar hablando del evangelio, ese no tiene el Espíritu Santo. Eso le bulla. ¿Me entiende?
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia recibió poder. El tema de este mensaje es el poder de la iglesia de Jesucristo para predicar el Evangelio. ¿De dónde venía? Venía de Dios. Y la iglesia tiene potestad y hasta el día de hoy la iglesia no se ha detenido. A mí me da risa cuando hay algunas personas que dicen que la iglesia desapareció y que solo quedó la iglesia católica. Es una gran ignorancia. Y que después los cristianos evangélicos salimos de la iglesia católica y por eso nos llaman protestantes. Pura ignorancia. Pura ignorancia. Los que salieron de la iglesia católica ya sabemos quiénes fueron. Ahí están los luteranos, los episcopales. Ahí se encuentra la iglesia ortodoxa griega y otras iglesias. Y por eso le llamaron protestantes, porque salieron protestando de la iglesia católica. Pero la iglesia de Jesucristo jamás se ha unido a esos grupos. Cuando Constantino el Grande hizo el llamado a la iglesia a unirse a él, un grupo de iglesias se unieron a él. Pero los verdaderos cristianos nunca se reunieron con el emperador romano. Y estos eran perseguidos. Y estos hermanos habitaron en los montes. Pero mantuvieron el evangelio. Mantuvieron la doctrina. Y eran perseguidos. ¿Me entiende eso? Y aún habían reyes. Habían reyes que le decían a su gente, por cada hereje, como les estaban llamando a los cristianos verdaderos, por cada hereje que asesinen, las tierras de ellos las vamos a dar a ustedes. Así que todos estaban deseosos de matar uno. ¿Me entienden? Cada católico de la época estaba deseoso de matar a un cristiano verdadero. Porque la recompensa era las tierras de ellos. Pero aunque han perseguido a la iglesia, jamás la han podido destruir, ni podrán. A ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jamás podrán prevalecer contra la iglesia. Creer que la iglesia de Cristo desapareció y que luego aparece es pura mentira. Farsantes los que dicen eso. Las iglesias se mantuvieron. Y por ello usted me dice, pastor, y esos que le dicen Amis, ¿de dónde viene esa comunidad que anda ahí con unas carretas en Estados Unidos? Y esos menonitas que le dicen, ¿de dónde vienen esos hermanos que viven en los campos? Esos hermanos, esos grupitos, vienen de estos cristianos que se dedicaron a vivir en los montes por esas persecuciones. Y se unieron en grupo y habitaron en comunidades. Y hasta el día de hoy viven en comunidades. Y no quieren vivir revueltos allá con otros pueblos. ¿Me entienden eso? ¿De dónde vienen esos grupos que andan con carretas allá? Es por eso, por las persecuciones. Ahora, claro, han tomado costumbres, muchas costumbres diferentes. Pero eso con los siglos han ido tomando costumbres diferentes. Pero de ahí vienen esos grupos. Ahora, pero viene y dice, y recibiréis poder cuando haya venido otro Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia recibió poder y comenzaron a predicar el Evangelio. Amén. Y no tenían miedo de predicar el Evangelio, estaban llenos de valor. Amén. Porque el Espíritu Santo, hermanos, le da valor al cristiano. Amén. El apóstol Pablo dice, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder y de dominio propio. Amén. El Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros es un espíritu de poder, no es un espíritu de cobardía. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, puede predicarle a cualquier persona, no importa que lo asesine, va a predicarle el Evangelio. Porque tiene valor. Hubo un tiempo
Cuando algunos hermanos tenían miedo, porque en esa época predicar el evangelio era atentar contra su propia vida, lo podían matar. Y habían hermanos que tenían miedo. Habían ese hermanito que para agarrar valor echaban un traguito. Oiga lo que estoy diciendo. Pablo se dio cuenta que habían hermanitos que tenían miedo y se echaban unos traguitos para agarrar fuerza cuando el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Estaba en el periodo de transición. Y Pablo escribe a la iglesia, a cierta iglesia donde habían estos hermanitos, y le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Es el que usted necesita, le dice, para que predique el evangelio. No necesitan guaro para agarrar valor, necesitan el Espíritu Santo. Amén. Porque hay un montón de hombres que son cobardes, ¿verdad? Que para decirle un par de verdades a alguien se echan los tragos para agarrar valor. Y son tan cobardes que para decirle, para regañar a la mujer echan el trago. O sea, ellos andan peor todavía. Pero Pablo dice: no, ustedes no se anden embriagando. Si quieren agarrar valor, llénense del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tema del mensaje es el poder de la iglesia de Jesucristo para predicar el evangelio. La pregunta es: ¿de dónde viene este poder? Viene de lo alto. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Pero recibéis poder cuando ha venido el Espíritu Santo. Déjeme decirle esto: que cuando vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ya va a ver qué era lo que estaba pasando ahí. Hechos 2, 1 al 11. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11. Hechos 2, capítulo 1 al 11. Algunos pueden creer que estos hermanos simplemente estaban haciendo bulla. Pueden creer que estos hermanos solamente estaban hablando en otras lenguas. Solamente eso pueden creer. Pero lo que yo les voy a leer hoy, se van a dar cuenta que lo que estaba pasando el día de Pentecostés, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, pero fue para predicarles el evangelio a todos los judíos que venían de todo el mundo a adorar en Jerusalén y habían aprendido el idioma de otras naciones. Amén. Vea usted, Hechos 2, 1 al 11, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. El día de Pentecostés, los hermanos estaban ahí reunidos. Vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aprovechando que habían venido de todo el mundo a la fiesta, porque los judíos subían a Jerusalén a adorar de todo el mundo. En el tiempo pasado habían sido esparcidos por todo el mundo por sus pecados. Y andaban por todos lados. Y muchos habían nacido allá, pero sus padres les enseñaron que tenían que venir a adorar a Jerusalén. Y hablaban en otros idiomas,
en romanos, hablaban en griego, en africano, en toda lengua hablaba. Los que nacían allí aprendían esas lenguas, pero cuando vinieron a Jerusalén y vino el Espíritu Santo de estos hermanos, los hermanos comenzaron a hablar la lengua de ellos. Amén. Un hermano en Cristo comenzó a hablar en africano, otro comenzó a hablar en romano, otro comenzó a hablar como los griegos, otro comenzó a hablar en otros idiomas. Amén. Para que cada judío escuchara el evangelio en el idioma que había nacido. Amén. Ellos dijeron en el versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. ¿Qué estaba pasando? No es que el Espíritu Santo simplemente les hizo hablar en otra lengua, simplemente por bla, 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 bla. No, tenía un propósito. ¿Y cuál, pastor? Que predicaran el evangelio. Amén. Que anunciaran el evangelio en otras lenguas. Y ellos escuchaban. Amén. Él dice, estos están hablando árabe como yo hablo árabe. Ellos están hablando africano como yo hablo africano. Ellos están hablando como romanos. Y estos son galileos. ¿Me entiende? Les oímos hablar las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? Si solo Dios hace las cosas posibles. Ellos estaban predicando el evangelio. Pero ¿de dónde habían recibido este poder? Este poder venía de Dios. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Amén. Pero recibéis poder cuando ha venido otro, el Espíritu Santo. Amén. Dios tiene un propósito. Y el propósito es que los hombres sean salvos. Amén. El tema de este mensaje es el poder de la iglesia de Jesucristo para predicar el evangelio. ¿De dónde recibe este poder la iglesia? Del cielo, de Dios. Amén. La Biblia dice que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio para decirle en qué poder habían hecho que se levantara ese cojo y quiénes habían autoridad para predicar, y luego los amenazaron y les dijeron que no anduvieran hablando en ese nombre. Pero veamos qué respondieron ellos. Hechos capítulo 4 versículo 18, ahí cerquita. Hechos capítulo 4 versículo 18 al 20, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Por qué no podían decir eso? Pero ¿por qué no podían dejar de decirlo? Porque ellos estaban llenos de poder. Por lo tanto, era imposible callar eso. Amén. Era imposible. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo de Dios, no puede dejar de predicar, no puede mantenerse. Él tiene que sacarlo porque tiene ese poder. Amén. Porque para eso el Espíritu Santo está en la vida de las personas. Amén. Para usted, mira, pastor, ¿cómo puede usted entender eso? De que por eso dijeron no podemos dejar de decir lo que hemos visto y que hemos oído. Se lo voy a explicar. El profeta Jeremías dijo, él estaba cansado de que los judíos no escucharan, de que los judíos lo rechazaran como profeta, como predicador. Y dice él, yo dije en mi corazón, no volveré a acordarme más de Jehová, no volveré a predicar su palabra. Eso dijo él. No volveré a acordarme más de él. No volveré más a predicar su palabra, dijo él. No obstante, dijo, había un poder metido en mis huesos. Quise sufrirlo, quiere decir aguantarlo. Quise aguantarlo, pero no pude y salí de vuelta a predicar. Amén. Porque estaba dentro de mis huesos. Amén.
Estaba ahí metido en mis huesos. Y yo puedo recordarme hoy cuando Eliseo, algo chistoso. Cuando Eliseo muere, lo van a meter a una cueva, como enterraban los judíos, una cueva. Ahí tiraron a Eliseo, lo pusieron en una cueva. Ahí se pudrió el cuerpo de Eliseo, lo quedaron los huesos. Y unos que andaban robando, por andar robando, les hirieron a uno de los compañeros y se les murió en el camino. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con Julano que se murió? Metámoslo ahí a esa cueva y ahí tirémoslo, que de todas maneras, ¿cómo lo vamos a llevar hasta allá? Así que lo agarraron y se lo tiraron y cayó encima de los huesos de Eliseo. Y cuando cayó en los huesos de Eliseo, el hombre revivió y se levantó de vuelta. No obstante, había un fuego metido en mis huesos. Quise sufrirlo, digo, pero no pude, amén. Había fuego en mis huesos. Y ese fuego todavía estaba en Eliseo. Solo habían quedado los huesos de Eliseo y todavía estaba el fuego de Dios ahí. Amén. Digo, Pedro y Juan, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El tema de este mensaje es el poder de la iglesia de Jesucristo para predicar el evangelio. ¿De dónde viene? Viene de Dios. Y si está en usted, no va a dejar de predicar el evangelio. Hay personas que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero les da miedo predicar. ¿Me entiendes eso? Les da miedo predicar. No, pastor, yo me paro en un púlpito. No, yo digo allá afuera. ¿Me entiendes? Allá afuera. Y yo le pregunto si tiene valor de estar allá afuera predicando. Que usted va y le toca la puerta a Julano, a Mengano. De ahí estamos hablando. Y usted está lleno del Espíritu Santo, usted no le da miedo a hacer eso, usted lo hace. Amén. Porque usted recibió poder para predicar el evangelio. Ahora veamos el poder de Esteban. La Biblia dice que Esteban estaba lleno del poder de Dios para predicar el evangelio, porque el mensaje es el poder de la iglesia de Jesucristo para predicar el evangelio. ¿De dónde venía? Venía de Dios. Y Esteban, cuando comenzó a predicarle a un grupo de gente, estaba lleno de poder de Dios. Y eso lo hacía, predicar el evangelio. Vea conmigo Hechos 6, 8. Los que tengan Biblia, Hechos de los Apóstoles 6, versículo. Vamos a ver. 6, 8. Amén. Dice así. Le voy a leer hasta el versículo 15, le voy a leer. Hechos 6, 8 al 15. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que les hablaba. Amén. Me voy a saltar, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. ¿Cómo vemos a este Esteban? Versículo 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder. Amén. Lleno de gracia y de poder. Así estaba Esteban predicando el evangelio. Lleno de gracia y poder. Y dice, y no podían resistir el espíritu con que les hablaba. Amén. Y luego, quisieron hablar con Esteban y fijaron en él los ojos y se le quedaron viendo. Y dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Estaba lleno de poder. Amén. Estaba lleno de poder. ¿De dónde recibió Esteban poder? De Dios. ¿Para qué, pastor? Para predicar el evangelio. El poder del Espíritu Santo en el hombre es para predicar el evangelio.
Ellos fijaron los ojos porque estaban reclamándole por qué hablaba así, que por qué, y estaban reclamándole, pero se le quedaron viendo. Y vieron el rostro de él, dice, como un ángel. Hace tiempo pasó algo parecido, yo no le tomé importancia, pero al estar estudiando esto, me trajo algo a la memoria. Había estado yo en oración y ayuno en el ejército por 8 días. Y así me sacaban a trotar de aquí a Jiquilisco. Y no tomaba agua. Al menos ya cuando entregaba el ayuno, tomaba agua por la tarde. ¿Me entiendes eso? Pero durante todo el día no tomaba agua. Y me sacaban a trotar. Ya imagínese usted la sequía que pasaba. Y había pasado por 8 días de oración y ayuno. Y había un soldado que le decían Montesino, su apellido Montesino. Por cierto, es de Jiquilisco. Y yo lo hallé este hombre con un dolor de oídos ahí en una trinchera. Y yo le dije, ¿por qué estás acostado? Y me dijo, es que tengo dolor de oídos. Y yo le dije, bueno, voy a hacer una oración por ti. Yo hice la oración y yo oré por él y yo me fui. Después regresé y le dije, ¿qué pasó? Ya estoy mejor. Me sanó el Señor. Qué bueno. Pero una vez estábamos ahí y de presto este soldado se me queda viendo y le dice a los compañeros, hey, miren, les dijo, el rostro de Clemente se ve como que fuera el rostro de un ángel. Estamos hablando del año a principios del año 88, 1988. Después se me queda viendo y dice, hey, miren, el rostro de Clemente parece el rostro de un ángel. ¿Me entiende eso? Yo no le tomé ninguna importancia, para nada. Pero me trajo a la memoria el que estos hombres fijaron los ojos en Esteban, y dice la Biblia, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El tema de este mensaje es el poder de la iglesia de Jesucristo para predicar el evangelio. Y estamos viendo acá, de la pregunta de dónde viene este poder, viene de lo alto. Toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra, dijo el Señor, y recibí el poder cuando ha venido otro Espíritu Santo. Y dice aquí que cuando vino el Espíritu Santo hablaron otras lenguas y estaban predicándoles a los demás, a cada quien en su idioma. Amén. Y luego vemos a un Esteban lleno de poder predicando el evangelio y no pueden resistir a ese poder con que les habla. Pero ese poder vino de lo alto. Para terminar, quiero recordarle las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:16. El apóstol Pablo en Romanos 1:16, él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Dice que él no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué poder de Dios? Porque puede transformar a cualquier persona, no importa quién sea, ladrones, afeminados, estafadores, homicidas, fornicarios, lo que sea, el Espíritu Santo los puede transformar. Si esta persona oye y cree y se convierte en el evangelio, el Señor lo transforma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿de dónde recibe poder la iglesia para predicar el evangelio? Lo recibió del Señor. Y cada uno de los que hoy están aquí sentados, que han creído en Cristo, puede llenarse de poder si ustedes quieren. ¿Y cómo hago, pastor? Humíllese delante de Dios. Confíe sus pecados a Dios. Apártese del mal. La Biblia dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor. Amén. Pero límpiese de todo pecado, límpiese de toda maldad. Venga la sangre de Cristo que lo limpie y comience a vivir en santidad y comience a buscar el poder de Dios. La Biblia dice, buscad a Jehová y su poder. Amén.
Cada cristiano necesita llenarse el poder de Dios para predicar la palabra de Dios. Mientras más lleno del Espíritu Santo esté, mejor será en la obra de Dios y para predicar el Evangelio. Le invito a que usted busque el poder de Dios para servir a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, te damos la gracia, oh Dios, por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Su hermano Salvador pasará para